En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la bancarización. Esta ley fue implementada en el año 2004 mediante la ley número 2819-4. Nace esta medida por parte del Poder Ejecutivo e implementado por el Poder Legislativo, que es el Congreso. Era necesario y urgente la creación de reglamentos que condenaran la no transparencia de las operaciones económicas de los contribuyentes. Esta ley es una medida para formalizar la economía y facilitar los actos de fiscalización, todo esto a través de la utilización de medios de pago. Esta ley, que es Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, como dice esas pequeñas frases, contra la evasión. A continuación voy a hablar de evasión tributaria. A continuación, en el siguiente PPT, vamos a hablar qué es la evasión tributaria. Es aquella situación que se da al evadir el pago de los impuestos, constituyendo así un delito de defraudación tributaria, que se da con la aplicación de reducción y subvenciones injustificadas, ocultación de ingresos, simulación o exageración de gastos deducibles con el fin de obviar el pago de contribuciones, que por ley corresponde al deudor tributario. Podemos deducir respecto a lo que hemos leído en la diapositiva, que la evasión tributaria es la acción que tiene el contribuyente de no pagar impuesto, rehusarse a no realizar sus declaraciones tributarias y no contribuir con sus obligaciones tributarias, perjudicando al Estado y a la sociedad. Existe evasión tributaria cuando una persona, infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está completamente obligada, al incumplir de manera intencional con el pago de las contribuciones que les corresponden como contribuyente y ciudadano. Estará cometiendo un delito. La evasión tributaria se presenta tanto como en actividades formales como informales. Por eso se habla de evasión legal e ilegal. Evasión legal también se puede dar el calificativo de evasores a quienes declaran parcialmente, ocultando sus fortunas, o quienes se colocan bajo régimen especiales con el propósito de evitar el pago de impuestos. Mas no quiere decir que por el hecho de estar registrados y ser conocidos a través de actividades formales, algunos de ellos no evadan, como se ve ejemplo de algunas personas, empresas, realizan actos ilícitos. Los evasores tributarios son aquellos contribuyentes potenciales que no están registrados. Ahora estamos hablando en la evasión ilegal. Es a través que hacen actividades informales que engloba toda serie de conductas irregulares, entre las que no solo se encuentra al fraude fiscal, sino también al incumplimiento de las normas laborales, incumplimiento de procedimientos administrativos o la corrupción, como es el caso de actividades ilícitas. Por su propia naturaleza encontramos al tráfico de drogas, la prostitución, tráfico de armas, otro tipo de delincuencia, etc. Las actividades ilegales hay que recalcar que están fuera del marco legal, básicamente abarcando toda la producción y distribución ilegalmente de bienes y servicios. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales, como ya mencionadas, como el tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción. Cabe mencionar un ejemplo muy claro y que se ha dado en nuestro país, fue el caso de Odebrecht, que los bancos han generado varios reportes de operaciones sospechosas. La evasión tributaria trae muchas consecuencias, como la falta de recursos para garantizar los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y dificultades para ofrecerles servicios públicos asistenciales y económicos de calidad.
La evasión fiscal afecta de forma significativa a nuestro país, provocando con ello que solo existan recursos para cubrir las necesidades básicas de la población y que no exista un desarrollo en nuestro país. Además, y lo más importante también, que genera déficit fiscal, lo que origina que para cubrirlo se crean nuevos tributos, aumentan las tasas o se obtengan créditos externos, desconfianza de parte de los inversionistas y fuga de capitales y disminución de inversión privada. Por esta ley en sí busca la transparencia de los contribuyentes, para así fomentar una conciencia también en nuestros propios actos. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Ximena Torres y el tema que les hablaré es sobre de qué manera la bancarización controla el lavado de activos y la evasión tributaria. El 11 de enero del 2018, el Congreso de la República aprueba la Ley de Bancarización, que es la Ley 30730, que lucha contra la evasión, la formalización de la economía y a la vez regula a los impuestos de las transacciones financieras, que es llamado ITF. Esta norma o ley impide a los notarios inscribir una compra-venta de vehículos, bienes inmuebles o un aumento de capital si el dinero de la operación no está bancarizado. Si bien el objetivo de esta ley es combatir el lavado de activos, pues el exigir la bancarización de fondos para poder realizar algún tipo de compra-venta implica que las personas cumplan con procedimientos tributarios que justifiquen el origen de sus ingresos. Esta nueva ley dispone que los pagos de suma de dinero por compra de vehículos, bienes, inmuebles, acciones o aumento o reducción de capital sean iguales o superiores a 3 UITs, que vendría a ser 12.450, que solo pueden ser efectuados por los medios de pago bancario, que mi compañero más adelante les hablará detalladamente. Esta nueva ley dispone la bancarización en las operaciones siguientes. Primero, en la constitución o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles. Luego, en la transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre los vehículos usados o no usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Y por último, en la adquisición, aumento y reducción de participaciones en el capital social de una persona jurídica. Al mismo tiempo, permite realizar pagos por medio de cheques, tarjeta de crédito y débito. Gracias a la posibilidad de usar cheques bancarios, esta cuenta corriente da la posibilidad de realizar transferencias a saldo a terceros, una de las principales características que le diferencian a la cuenta de ahorro. Más aún, si no se poseen los fondos necesarios para la operación, algunas entidades permiten financiar los montos emitidos a través de los cheques, lo cual se traduce como la comodidad de pagar por el consumo de bienes y servicios sin necesidad de contar con el dinero de forma inmediata. Pero algunas contras que tiene esto, pues por lo general cuando el saldo no alcanza mínimo exigido por el banco, aumentan las tasas de mantenimiento. También cuando el banco suele cobrar comisiones por cada operación. El ejemplo más común son las transacciones de dinero al extranjero, ¿no? Y en algunos casos alcanza a superar una cantidad determinada de saldo, acarrea el pago de ciertos intereses. Ahora hablaremos acerca de los giros bancarios. Como vemos en la definición, un giro bancario es un método de pago en el que una persona envía cierta cantidad de dinero a través de un documento denominado cheque bancario, que es emitido por el banco de la persona que emite el dinero. También uno de los principales usos que le damos a los giros bancarios es para realizar las importaciones y exportaciones, ya que son un método que ofrece bastante seguridad para ambas partes. Los pasos necesarios para realizar un giro bancario internacional en un supuesto de importación y exportación entre dos personas o compañías son los siguientes. El primero es el acuerdo de intercambio de mercancías y documentos entre ambas partes. El exportador solicita realizar el giro bancario a su banco emisor.
El banco emisor emite el giro con las condiciones solicitadas. El exportador envía el giro bancario remitido por el banco. El importador se solicita el cobro de su banco y éste realiza el pago al usuario. El banco del importador adeuda la cantidad pagada al banco del exportador. Aunque este ejemplo, para una operación empresarial de importación y exportación, en el caso de los usos de giro bancarios por un particular, el proceso es bastante similar, salvo que probablemente no sea necesario el primer paso, ¿no? La transferencia de fondos. Como volvemos a definir qué es la transferencia de fondos, ya saben, ya sea una sola institución financiera o varias instituciones, a través de los sistemas basados en un ordenador y sin la intervención directa del personal del banco. Eh, Podemos definirlo también o explicarla como envíos internacionales de fondos que realizan los residentes de un país al exterior sin ser objeto de contraprestación. Es el caso de las cantidades de dinero que envían los inmigrantes a un país y a sus familiares en el país de origen, llamadas remesas de migrantes y recogidas con la balanza de las transferencias, junto con las denominaciones y demás transferencias dentro de la balanza de pagos. Ahora definamos qué es una orden de pago. Podemos definir orden de pago, un mandato expresivo que una persona física o jurídica hace su entidad bancaria para que directamente o a través de otra entidad ponga a disposición de un tercero una determinada cantidad de dinero. Una orden de pago de este marco es un instrumento también que suele emplearse en operaciones de comercio internacional. Se trata de un recurso que permite la concreción de una importación. Lo que hace al emitir una orden de pago es otorgar autorización al banco donde se tiene en cuenta poner un cierto monto a disposición de un tercero. El ordenante de este modo debe identificarse ante la entidad, detallar la cantidad de dinero a pagar y la divisa correspondiente, e introducir los datos bancarios al beneficiario. Entre la ventaja de recurrir a un orden de pago aparece la rapidez y la seguridad. Una vez que se realiza la transferencia, el beneficiario tiene acceso al dinero de manera inmediata, ¿no? Volvemos a repetir. Entonces, el mandato expreso de una persona física jurídica sería el ordenante. La entidad bancaria sería el emisor y el tercero vendría a ser el beneficiario. Ahora pasemos a qué es una tarjeta de débito. Muchos a veces se confunden la tarjeta de débito con la de crédito. Ahora definamos qué es una tarjeta de débito. En el amplio físico es un plástico emitido por una entidad financiera con la banda magnética al reverso y un chip electrónico que guarda información sobre el dato de acceso, nombre y número de cuenta titular. Se utiliza para efectuar diferentes operaciones financieras y está ligada a una clave PIN que permite utilizar dichas transacciones. Pero, ¿qué es lo que le diferencia entre la tarjeta de débito? Que esta tarjeta cuenta con fondos suficientes para hacer el pago. Eso es lo principal. Y también tiene una condición que también sería que la transacción sea autorizada a través de un sistema de seguridad. Son dos pautas necesarias para una tarjeta de débito, pero una tarjeta de crédito, ¿en qué se diferencia? Veamos. En el estado físico son casi iguales. La tarjeta de crédito es un instrumento material de identificación que puede ser una tarjeta de plástico con una banda magnética, un microchip o un número de relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera que autoriza a la persona cuyo favor es emitida a utilizarla como medio de pago de los negocios adheridos al sistema mediante su firma y exhibición de la tarjeta. O sea que cuando usamos esta tarjeta de crédito estarás usando dinero extra a tus ingresos, dinero que no es tuyo, y tendrás que pagar por lo que puedes pensar en tu tarjeta de crédito como si fuera un préstamo. Ahora sí entendemos más o menos cuál es la diferencia entre estas dos tarjetas. En la primera tienes tu cuenta, tienes tus ahorros en lo que tú puedes pagar, pero en la segunda ya son un depósito extra. Si es que no te alcanza, es como si fuera un préstamo, o sea, abarca más interés, ¿no? Ahora vayamos con los que son cheques. ¿Qué es el cheque? El cheque es un documento mercantil aceptado como medio de pago que emite y firma una persona para que una entidad financiera pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona, siempre y cuando disponga del fondo de la cuenta contra la que se libra el cheque. Existen varios tipos de cheques y le voy a mostrar un ejemplo o dos. El cheque viajero, que funciona como un documento de pago emitido por entidades de intermediarios financieros y permite efectuar pagos a diferentes divisas en la mayor parte de los países del mundo. Y el cheque de caja bancario, que es emitido por una institución de crédito para que sea cobrado en sus propias sucursales.
pues los cheques suelen usarse en una gran variedad de instituciones, tales como los pagos de salarios, compraventas entre particulares o donaciones a entidades sin fin de lucro. Su existencia va acompañada de otro medio de pago alternativo al efectivo, como la tarjeta de crédito, como la tarjeta de débito, las mencionadas anteriormente. Veamos qué es una remesa. Ahora, una remesa. La remesa es una forma de pago por la prestación de un servicio. Por la venta de su producto consiste en la emisión de un importe correspondiente a una factura por un servicio o venta que un autónomo o empresa haya realizado a otro. Cuando hablamos de remesa de ingreso, es decir, cobros, estamos dando una orden de dichos cobros a nuestro banco para que proceda a ejecutarlos. En este momento en el saldo, nuestro banco se sube y se cancela al saldo de los clientes que acabas de cobrar cuando hablamos de remesa de gastos. No, cobrar. Ahora, cuando hablamos de remesas de gastos, es decir, pagos, estamos dando una orden a nuestro banco conforme que pagaremos dichos cobros. En ese momento, el saldo de nuestra cuenta de banco, de caja, es decir, que baja la tesorería y cancelan los saldos pendientes de proveedores. Pasado este monto, ya hemos gestionado nuestros cobros y pagos. Para finalizar, veremos qué es una carta de crédito. La carta de crédito es un instrumento mediante el cual un banco emisor siguiendo las instrucciones de un cliente u ordenante, comprador o importador, hace un pago a un tercero beneficiario, vendedor o exportador, contra la entrega de la documentación exigida, normalmente la que evidencia que el embarque de determinada mercancía, facture, compra o de seguro. Del abono de la cantidad estipulada de la carta de crédito se encarga el importador en el comercio internacional. Al momento de recibir los documentos que acrediten que la mercancía que se intercambia, siguiendo las condiciones pactadas en contrato, ha sido embarcada. Como la carta de crédito está emitida por una entidad financiera que garantiza que el pago del comprador del vendedor recibirá a tiempo y por el monto correcto, si se diera la circunstancia de que el comprador no nos pudiera realizar el pago, que sería el mismo banco quien quedaría obligado a cubrir el monto total o restante de la compra. En conclusión, podemos llegar que varios métodos de pagos están ligados entre 2 a 3 personas en los que reciben el dinero de forma exportada. Reciben el dinero de transferencia, reciben el dinero entre emisores, ¿no? Y eso es lo que caracteriza que últimamente estamos evolucionando y próximamente tal vez ya los pagos ya no van a ser presencial, sino van a ser virtual. Por lo que existen muchos métodos importantes como los que he explicado que tenemos que tener en cuenta y no pasarlos por ahí. Mi nombre es Moisés y fue un gusto explicarles. Hasta la próxima. Buenas tardes a todos, mi nombre es Melba Pumaito Guamán y pues me toca hablar sobre las operaciones grabadas al impuesto de transacciones financieras. El impuesto a las transacciones financieras es un impuesto que fue creado en el año 2004, que permite la bancarización de todas las operaciones económicas y comerciales que realizan las personas y las empresas a través de las empresas de sistema financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite. ¿Quiénes pagan el IETF? Pagan toda persona jurídica o natural que realiza transacciones no exoneradas y que sus cuentas también estén no exoneradas en el sistema financiero local. Estas son las siguientes. Los títulos de cuentas abiertas en las empresas del sistema financiero, las personas naturales o jurídicas que realicen pagos, adquieran cheques de gerencia, orden giros o envíos de dinero o reciban pagos o fondos de dinero. Las empresas del sistema financiero respecto a de las operaciones grabadas que realicen por cuenta propia. ¿Cuál es la diferencia entre las operaciones exoneradas y las operaciones inafectas? Las operaciones exoneradas son aquellas por las que no se paga el impuesto a las transacciones financieras, pero sin embargo deben ser informadas por las instituciones financieras a la SUNAT. Por otro lado, las operaciones inafectas son aquellas que no pagan impuesto y que no requieren ser informadas a la SUNAT. El cheque de gerencia es un documento que emite un banco y contiene un orden de pago y será cobrado por la persona indicado como el beneficiario. Además te permitirá realizar los pagos de manera segura, en vez de llevar una cantidad de dinero alto en efectivo.
Para pedir el cheque de gerencia se necesita el nombre y el DNI completo de la persona beneficiaria, para que así el banco emita correctamente y la persona beneficiaria pueda cobrarlo sin ningún problema. Los beneficios del cheque de gerencia es que es muy económico, ya que no pasa los 20 soles, y además el costo no varía por el monto. Y si en caso se pierde el cheque de gerencia con sello de no negociable, ninguna persona, ningún extraño podría cobrarlo. Por ejemplo, si una persona tiene en su cuenta de ahorro un saldo de 10.000 soles, puede solicitar un cheque de gerencia, hasta por ese monto. Cuando el banco emite el cheque, saca de la cuenta el valor del cheque y en consecuencia no podrá girar un cheque por un valor superior al que ya está en la cuenta. Esto significa que los cheques de gerencia aseguran los fondos, pues estos deben estar en el banco, lo que garantiza el pago del cheque de manera que nunca será rechazada por falta de fondos. Cuando el cheque de gerencia es emitido, se puede decir que ya está pagado, pues el banco ya ha sacado el dinero de la cuenta afectada. Los cheques de viaje son documentos emitidos por entidades financieras que permiten ser canjeados por dinero en otros países. Y además posee una gran ventaja, y es la seguridad que prevé. A diferencia del dinero en efectivo, cada uno de los cheques de viaje contiene el nombre y los datos del titular, así para que nadie lo pueda utilizarlo. Por ejemplo, cuando se realiza un viaje hacia el extranjero se suele llevar una cantidad de dinero muy alto para poder sustentar nuestros gastos, como es el pago a los hoteles, los restaurantes, paseos, entre otras cosas. Pero al viajar existe una gran inseguridad de que nos pueda pasar algo, como perder el dinero o a que nos roben el dinero, entre otras cosas. Es por eso que se recomienda realizar el viaje con un cheque viajero, ya que el cheque viajero se puede cambiar o canjear por dinero, o incluso se utiliza como método de pago en los diferentes agentes turísticos que los aceptan. ¿Qué es el certificado bancario? El certificado bancario es un título o valor en moneda nacional o extranjera que es emitido al portador por las empresas bancarias en respaldo de la entrega de dinero de moneda extranjera que garantiza una adecuada rentabilidad y inmediata liquidez. Algunos de los beneficios del certificado bancario son: asegura una tasa fija desde el momento que abriste la cuenta hasta el vencimiento de la misma. El título o valor tiene la característica de ser negociable. Además sirve como garantía de créditos y puede abonarse en cuentas dentro del país como en el exterior. Existe la posibilidad de renovación automática luego de cumplir los plazos determinados. Ventajas del certificado bancario: puedes determinar el plazo de permanencia de tu depósito. Otro sería el depósito de apertura, lo puedes hacer en efectivo, cargo en cuenta, cheques de otros bancos o cheques negociables. El certificado bancario puede estar en custodia del banco o en poder del cliente. En el último caso, el cliente puede usarlo como medio de pago. Las operaciones sin efectos. Las operaciones sin efectos son aquellos casos específicos en los cuales no se ha podido bancarizar. Tal es así que existen los casos especiales, como la consolidación de deudas, los pagos de recibos emitidos pero no pagados, el pago de remuneraciones, lugares donde no existen entidades bancarias, etc. Esos son casos específicos en los cuales no se ha podido bancarizar debido o a que no se ha excedido el límite de dinero que fue emitido por la SUNAT, como son los 3.500 soles o simplemente los $1.000. La compensación o consolidación de deudas es cuando, en un ejemplo, podemos poner que el proveedor le debe 4.000 soles al comprador, y el comprador, porque ha hecho un pedido de 3.500, le queda debiendo ese dinero al proveedor. Entonces quedaría como
que el proveedor, que digamos es A, y el comprador, digamos que es B, se deben una cierta cantidad mutuamente. A le debe 4.000 a B y B le debe 3.500 a A por las compras realizadas. Pero como es una consolidación de deudas, simplemente van a sacarle la diferencia para pagar lo restante. En tal caso, entonces quedaría que el proveedor, que le debe 4.000 al comprador, simplemente le debería 500, ya que 3.500 quedarían saldados con la deuda que le tiene el comprador al proveedor. En las facturas emitidas pero no pagadas, al no ser pagadas, al no ser bancarizadas, se pierde el derecho al crédito fiscal y a la deducción de gastos o de costos para, para efecto tributario. Como la ley pone que al emitir una factura y no ser pagada, se pierde ese derecho para las deducciones y para el crédito fiscal. El pago de las remuneraciones de cualquier empleado de cualquier empresa debe ser bancarizado, ya sea que pase los montos impuestos, los cuales son de 3.500 soles o $1.000, deberían de ser bancarizados. Sin embargo, existen muchos casos en los que muchas empresas no realizan esta acción, simplemente pagan a sus empleados de manera efectiva, lo dicho, en dinero en efectivo a cada uno de sus empleadores. Este hecho está mal visto debido a que cada pago de remuneración debe ser bancarizado para que se pueda llevar una cuenta del gasto que se está haciendo en dicha empresa. Los lugares donde no existen entidades bancarias. Hay lugares, hay pueblos donde no existen las entidades bancarias y sin embargo realizan compras que exceden los 3.500 soles y sin embargo por no existir una entidad bancaria simplemente se paga en efectivo. En tales casos tampoco se ha llegado a poder dar lo que es la bancarización por el simple hecho de que las entidades bancarias no han llegado a poner una sucursal en dichos lugares. En muchas ocasiones se da que las empresas necesitan crecer, están en un momento en el que quieren expandirse y tener nuevas sucursales. Sin embargo, necesitan dinero, necesitan efectivo, necesitan capital para que puedan crecer. Y en muchas ocasiones, muchas empresas no pueden llegar a presentar todos los papeles adecuados a un banco para que se les pueda dar el préstamo necesario. Así que muchas empresas van a lo que son los prestamistas que se encuentran en las calles. Pero se ha determinado que para que este préstamo se pueda dar como efectivo, tiene que ser bancarizado para que se acoja a que este préstamo está siendo utilizado de buena manera, que el dinero ha sido llegado de buena manera y que se está produciendo con una productividad única.